Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento le estamos presentando su programa Edificación Integral. Nos toca ahora ver el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Una pregunta que nos hemos hecho siempre es si tenemos que guardar la ley o qué clase de normas podríamos hacer si como gentiles estamos en la gracia. Ya no somos judíos, pero vamos a ver aquí algo muy interesante que se dio en lo que hemos llamado el Concilio de Jerusalén. Tenemos nosotros la tendencia casi siempre de querer que otros tengan la misma cultura que nosotros hemos aprendido, o si otros no están como nosotros, estamos nosotros o ellos están mal. Tenemos que estar nosotros conscientes y estar abiertos a toda transición, a todo cambio, como pasó aquí en el libro de los Hechos, capítulo número 15. Este capítulo nos menciona a nosotros un momento de transición. Es la última vez que se habla del apóstol Pedro. De aquí en adelante ya solo se empieza a mencionar y a narrar la historia de la iglesia protagonizada por el apóstol Pablo, que es apóstol de los gentiles. Como sabemos nosotros, Pedro era apóstol de los judíos. Se dio un problema aquí. Voy a leer el versículo número 1. Dice: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Están hablando aquí de los hermanos que están en la iglesia gentil de Antioquía de Siria. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces se levanta una disensión entre ellos y hay peligro de división, y los hermanos de esta iglesia entonces llegan a un acuerdo que deben de ir a consultar para resolver este problema con los apóstoles y los ancianos que están en Jerusalén para resolver esta situación. Así que habiendo sido enviados, dice, pasan por Fenicia, por Samaria, y llegan a Jerusalén, donde fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, que son los que forman aquí el concilio. Un concilio es una reunión donde se va a discutir la solución de algún problema teológico, y se va a dar una solución en una forma oficial. Esto es muy importante para la iglesia, sobre todo la iglesia gentil, y la unidad de la iglesia. Dice el versículo 5 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, quiere decir que eran hermanos creyentes, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar la ley. Esto se estaba refiriendo a los hermanos gentiles de la iglesia de Antioquía. Los fariseos sabemos de que era una secta judía muy estricta en cuanto a los ritos, en cuanto a las ceremonias y a las tradiciones de la ley de Moisés. Y sabemos que Pablo había sido fariseo, muy aventajado entre ellos, y él tenía aquí la experiencia de su conversión. Entonces se reúnen los apóstoles, los ancianos y el pueblo de Jerusalén para tratar este asunto. En primer lugar, entonces toma la palabra Pedro, y Pedro dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo Dios me escogió a mí para que por mi boca los gentiles oyeran el evangelio y creyeran. Entonces Pedro dice aquí dos cosas importantes. En primer lugar, dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como nos lo dio a nosotros al principio. Entonces Dios mismo no les exigió ninguna ley, ninguna norma, ningún rito a los gentiles para darles el Espíritu Santo, para llenarlos de su Espíritu Santo.
y dice, no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, a los gentiles se consideraba como alguien que eran impuros, y aquí vamos a ver de que el único que purifica los corazones es Dios a través de Jesucristo, a través de su sangre y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él purifica los corazones, Él da el Espíritu Santo solamente por fe, no por obras. Y entonces Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces sabemos nosotros de que la ley nadie la ha podido cumplir, ni la podrá cumplir por sus propias fuerzas, sino que es solamente por gracia que podemos ser justificados o salvos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice Pedro, para terminar su discurso, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Es la misma forma de ser salvos, tanto de judíos como de gentiles. Y entonces, toda la multitud hizo silencio y escuchan la voz de Pablo y Bernabé. Y entonces dice que ellos les relatan las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Tanto la salvación como recibir el Espíritu Santo y como recibir señales y maravillas no requirieron ninguna obra, ningún rito, ni nada, ninguna exterioridad. Si tú tienes alguna necesidad, si tú necesitas ser salvo, si tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, es solamente por la fe en la obra de Cristo que tú lo puedes recibir. Si tú necesitas un milagro en este momento, una necesidad, no importa cuál sea, tú la puedes recibir solamente poniéndole fe a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando terminaron de hablar Pedro, Pablo, entonces habla Jacob. Jacob en este punto es el líder de los apóstoles. Tomamos en cuenta que no es Pedro, sino es Jacob. Es el que está liderando aquí el concilio. Y responde, escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo en un principio Dios tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo por su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Entonces, Jacobo le agrega otra base que es muy importante, que es la base de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar decisiones con base a la palabra de Dios. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Aquí hay una mención entonces de los gentiles que tienen que venir a reconocer el nombre del Señor. Y aquí lo está mencionando el apóstol Jacob y lo está aplicando aquí a la circunstancia. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino. Entonces aquí él da un veredicto como líder de la iglesia, de los apóstoles y de los ancianos, y dice que no molestemos a los que dentro de los gentiles se conviertan a Dios. O sea, hay una libertad, pero hay una libertad que tenemos que saber nosotros manejar. Hay normas entonces que tenemos que llevar. Cuando nosotros vemos a los gentiles en este momento, ellos venían de una circunstancia, de una cultura pagana, donde había mucha idolatría y donde había mucha inmoralidad y todo. Entonces dice, sino que les escribamos, escuchemos entonces esto, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, número 1, de inmoralidad, o sea, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen todos los días de reposo, es leído en las sinagogas. Entonces, les da aquí normas
que ellos tienen que seguir no como una carga, sino como un consejo para que ellos se santifiquen. Después de la obra de justificación, entonces nosotros tenemos que entrar a un proceso de cambio, a un proceso de santificación, que es lo que le llama el apóstol Pablo, que es también por fe. Y es donde Pablo dice en Romanos 12:2, os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de acuerdo a la renovación de vuestra mente a través de la palabra de Dios. Entonces, la contaminación por medio de la idolatría es algo que tenemos nosotros que evitar y que apartarnos, no solamente de venerar o adorar a los estatuas así, bultos, aunque eso es muy obvio, sino que también evitar la idolatría de las personas, la idolatría que se tiene, por ejemplo, durante la juventud de las figuras, de las estrellas, de todo esto, no atarnos nosotros a ningún ídolo y evitar la inmoralidad, la inmoralidad sexual, también lo estrangulado, la sangre. Esto tiene también contaminación, porque la vida en la sangre está. Sabemos nosotros de que actualmente hay tanta contaminación en el mundo, en los medios, de pornografía, de esto de género y todo esto, que tenemos nosotros que apartarnos para el Señor. Dice que Moisés es oído desde tiempos antiguos. No podemos tratar entonces nosotros a alguien como los judíos, que habían estado oyendo por siglos la ley de Moisés, a alguien que iba a escuchar por primera vez los mandamientos del Señor. Entonces, ellos toman esta decisión y dice que escriben una carta, de las cartas de aquel tiempo, escogen a Pablo y a Bernabé, pero escogen a otras dos personajes, se llama Judas y Silas, que más adelante los relaciona como profetas, y enviaron una carta con las mismas 4 recomendaciones, y dice el versículo 28, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, sino que las cosas esenciales, lo que hemos dicho de evitar la contaminación de los ídolos, la inmoralidad y todo esto. Pero es el Espíritu Santo entonces el que guió aquí a poner estas normas ya en la ley del Espíritu, en la ley de la libertad. Dice que cuando llega entonces la carta a los hermanos de Antioquía, tuvieron un resultado muy interesante, porque cuando ellos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Aquello que viene del Espíritu siempre trae consuelo y trae regocijo. La palabra de Dios, los que vienen aquí, dice, como profetas, Judas y Silas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Esperamos que esta reflexión en este lugar tan especial donde estamos, donde uno se siente libre, que así también nos podamos sentir nosotros libres con la gracia del Señor, pero también hay normas. Aquí en este lugar donde estamos hay normas para estar aquí. No es que esté totalmente libre, pero esa ley la da básicamente el Espíritu Santo. Si tú tienes alguna necesidad, ahí está el Señor. Te invitamos a que puedas escuchar este video otra vez, que escuche los anteriores, y si no te has inscrito, te invitamos a que lo hagas. El Señor está a tu lado. Él quiere que tú seas salvo, que tú recibas el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y que tú recibas milagros solamente por la fe en el Señor.